Doctor Hugo López-Gatell, pues qué decir de esta regulación del alcohol y me parece que sería, ya me corregirá o no, pues ves, sería inédito en nuestro país. Sí, efectivamente. Quisiera nada más empezar haciendo una advertencia eh, para no generar una expectativa artificial. Yo ya no estoy en las oficinas relevantes para la toma de decisiones de las políticas públicas de salud. Estoy vinculado de alguna manera con el actual gobierno. Me he reintegrado al Instituto Nacional de Salud Pública en un papel de asesoría y de investigación que yo tenía antes de ser subsecretario, pero ya no estoy de manera directa en la Secretaría de Salud. Esto lo digo porque las opiniones o comentarios que ahorita voy a vertir eh, pudieran discrepar de algunas perspectivas o posicionamientos que tenga el actual gobierno y en particular la Secretaría de Salud, y esto no debe causar sorpresa. Evidentemente, mi postura o mi perspectiva se basa en mi conocimiento de la salud pública, en mi trabajo, en mi experiencia y en mi posición sobre las políticas públicas, cómo deben diseñarse y en qué eh, amplitud deben ejercerse. El alcohol efectivamente es un grave y grande problema de salud pública. El consumo de alcohol. Yo le voy a retirar la palabra excesivo. Se suele decir el consumo excesivo de alcohol es un problema de salud pública. Yo digo el consumo de alcohol, punto, sin excesivo o no excesivo. Porque en forma análoga a lo que comentamos la semana pasada respecto al tabaco, la evidencia científica independiente, sin conflictos de interés, crecientemente ha mostrado, y no solamente en fecha reciente, esto ya tiene varias décadas, que no existe una dosis saludable de alcohol. Esto es un mensaje artificial que ha sembrado la industria alcoholera de todo el mundo. Hay economías nacionales basadas en buena medida en la producción y comercialización de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, los países que tienen una herencia cultural vinícola, vitivinícola, y han ido protegiendo con una normalización social del consumo de alcohol. Evidentemente, el alcohol forma parte de la cultura, ciertas bebidas alcohólicas, sobre todo de baja concentración de alcohol, como el vino, como la cerveza, pero la evidencia científica es demostrativa de que aún dosis bajas de alcohol pueden seguir contribuyendo a la generación de diversas enfermedades. El alcohol es causante de más de 60 enfermedades, es un factor de riesgo de cerca de 200 condiciones anormales de salud, y lo hace de manera directa o indirecta y a diferentes dosis. Evidentemente, sí, entre más dosis de alcohol, ya sea en frecuencia, en concentración o en cantidad, mayores son las probabilidades de que se generen mayor cantidad de problemas de salud, y generalmente los problemas más graves ocurren con dosis más graves de alcohol. Ahora, el alcohol no es solamente un problema de salud en lo individual, y notarán que yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la salud pública, enfatizo esta distinción entre los problemas de salud de la persona y los problemas colectivos. Los problemas de salud colectivos no son solo la suma de alteraciones individuales de la salud, porque algunas situaciones de salud colectiva se generan cuando una condición de vida, alguna sustancia, algún modelo de funcionamiento de la persona afecta además a las otras personas. Y en el alcohol es por demás evidente, porque el alcohol, por sus efectos farmacológicos sobre el cerebro, produce cambios de la percepción, del juicio, de la atención, de la conducta y de prácticamente todas las funciones mentales superiores. Es muy conocido que el alcohol es un estimulante de la violencia, de las violencias en plural. La violencia familiar, la violencia doméstica, exacerba la violencia de género, que tiene otras profundas y nocivas raíces socioculturales, la violencia criminal, la violencia social generalizada. En México se ha reconocido que más del 97% de las personas mexicanas, esto a través de estudios
de opinión pública bien elaborados, reconoce que el alcohol es un precipitante o un estimulante de las violencias. Y por lo tanto, cerca de 89% de las personas identifican al alcohol como un problema de salud pública, precisamente por esos mecanismos aparentemente indirectos, es decir, no ocurren sobre la persona que consume el alcohol, sino ocurren sobre las personas que rodean a quien consume alcohol, particularmente cuando se tiene ya un patrón adictivo sostenido. Sí conocemos que en México, desde el siglo XIX, se reconoció al alcohol como un problema de salud pública, se intentó abordar como tal este problema, y lo sabemos entre otras muchas razones, además de documentos históricos, no solamente en el ámbito de la salud, sino la propia Constitución de 1957 ya identificaba como tarea del Estado las campañas contra el alcoholismo. Ahí se creó el Consejo de Salubridad General, que tenía otros nombres anteriormente, Consejo Superior de Salubridad, y en la Constitución de 1917 se identifica formalmente al Consejo de Salubridad con una de las tareas fundamentales, que es las campañas contra el alcoholismo. Lo cierto es que a lo largo del tiempo y las distintas configuraciones institucionales se ha ido dejando de lado la necesidad de una política integral de control de alcohol. La política integral, desde luego, no está basada en campañas de persuasión, de promoción, de comunicación, que es lo que popularmente se piensa cuando se habla de campañas en el ámbito de salud, sino que debe trabajar sobre los determinantes estructurales, los determinantes económicos, los determinantes políticos y sociales. Desde luego, también incluye cambios en la norma social, en la perspectiva colectiva que se tiene sobre el alcohol y múltiples elementos de trabajo sobre la persona, las familias, las comunidades. Termino diciendo, es importante señalar que el alcohol, como otros problemas de salud colectivos, sí tiene patrones de discriminación. Todas las personas pueden ser susceptibles a el consumo de alcohol y a los daños individuales directos o individuales y colectivos indirectos que involucra el consumo de alcohol, pero existen algunas componentes de la población que son particularmente susceptibles. Menciono tres de los más afectados, más vulnerables, son, en primer lugar, por el número, las mujeres, el género femenino, en colectivo, es mucho más susceptible a los daños por alcohol causados tanto de manera directa como indirecta por la violencia que suele estar generada mayormente por el género masculino. El segundo es las infancias y las adolescencias, porque son propensas a la presión de propaganda y promoción y patrocinio de la industria alcoholera en todos sus vertientes, desde los productores primarios, los comercializadores, los generadores de publicidad, que son una industria también muy poderosa que cuando se conduce hacia elementos nocivos se vuelve cómplice de lo nocivo. Entonces, infancias y adolescencias. Y lo tercero, las poblaciones de los pueblos originarios, las poblaciones indígenas, porque a través de una penetración continua, donde se convirtió los rituales socioculturales y religiosos ancestrales en un producto de mercancía, se les ha impuesto ahora modelos de consumo excesivo de alcohol, modelos masivos de consumo de alcohol, patrocinados y promovidos y lucrativos para la industria alcoholera, que nada o poco tienen ya que ver con los elementos socioculturales y ancestrales, desde luego plenamente respetables, pero que en su momento también pudieron haber tenido una huella sobre la salud social, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, colectiva, pero que eran hasta cierto punto limitados, pero ahora en una franca y amplia estimulación económica y mercantil, se vuelven graves problemas de salud pública en un segmento de la población histórica y ancestralmente vulnerable. Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell. Haría un comentario y una otra pregunta. El comentario es nada más para complementar un poco lo que dice el doctor Hugo López Gatell y que nos tocó a varios que nos tocó vivir en Chiapas en tiempos en que
fue el levantamiento zapatista, ese era precisamente un factor fundamental también para los pueblos zapatistas. La prohibición del alcohol, decían, tiene dos elementos, tres elementos fundamentales. El uno, la salud, el mejoramiento de la salud. Dos, el maltrato y la violencia contra las mujeres se disminuye de una manera notable, notable en las poblaciones, cosa que así sucedió. Y tercera, la capacidad de articularse y de organizarse y de ponerse de acuerdo era muchísimo más real y que con el alcohol dentro de las propias comunidades. Así que son elementos que se habla poco de ese tema en lo que toca a los pueblos zapatistas, que hasta la fecha sigue siendo una prohibición el alcohol. Ese es nada más como para complementar un poco lo que decía el doctor, lo que decías, Hugo. Eh, y el otro punto es, quisiera, si pudieras poner algunos ejemplos, ¿cómo te imaginas que puede regularse el alcohol? Sí, muchas gracias. Quiero decir también, antes de comentar en específico sobre algunas posibilidades, quisiera dejar al final de la entrevista una perspectiva más alentadora y optimista que solamente crítica, pero sí quisiera decir con autocrítica, habiendo sido yo parte de un gobierno federal, que prácticamente, si tomamos los últimos 120 años, todos los gobiernos, todas las administraciones en México, y estoy seguro que en gran parte de los países del mundo, hemos sido mucho más eh, tardíos en responder frente a este problema de salud pública que lo es la industria alcoholera en promover el consumo de alcohol, desde luego generar una enorme, enorme, monumental riqueza de los productos asociados con el alcohol. En ese sentido, también considero que es valioso destacar la participación de ciertas organizaciones civiles que hoy están en México impulsando la agenda de control de tabaco. Insisto, no quiero decir que el gobierno no lo haya hecho, pero ciertamente hay que aumentar esfuerzos, tener una mejor coordinación y tener una clara intención, una voluntad política por modificar las cosas. Hay una campaña que está hoy en redes, hay un sitio web que se llama Acción sobre el Tabaco, Acción sobre el Alcohol, accionsobrealcohol.org, accionsobrealcohol.org, que la encabezan organizaciones civiles que han trabajado por la salud, que son muy honorables, muy honestas, sin conflictos de interés y que han sido altamente efectivas en impulsar la agenda de control de tabaco, la agenda de control de los alimentos chatarra, del cuidado del medio ambiente y de varias otras, de la seguridad vial y varias otras. Entonces, quiero dejar ese mensaje. Ahora, ¿qué tipo de acciones se necesitan? Insisto, lo primero que tendría que definir es una intención política del Estado mexicano. Esto quiere decir que desde el más alto nivel del poder público, del poder político, se tome la decisión de configurar y emprender de manera inmediata una política general de control de alcohol. Desde luego, esto incluye tomar en cuenta como dicen algunos economistas, las externalidades, las consecuencias adversas que pudiera tener el proceso de limitar la fabricación, comercialización y consumo de alcohol, sobre todo en el ámbito económico. Pero no por ello, no por conocer que puede tener estas afecciones en lo económico, asumir que no se debe, sobre todo asumir que no se debe y que no se debe emprender la acción, dado que esto cuesta vidas, cuesta salud, cuesta bienestar cotidianamente para grandes, grandes grupos de la población. Es el caso de, en su momento, el tabaco. El tabaco era anatema, el pensar en que se podía controlar y regular y aspirar a limitar deseablemente algún día hasta eliminar en la fabricación y consumo del tabaco, hasta que se fue entendiendo que, no obstante que tiene consecuencias económicas, existen muchas otras perspectivas de sustitución o de reemplazo en lo económico de este tipo de productos. Entonces se requiere esa voluntad política, se requiere una visión integral, se requiere, en tercer lugar, ya lo dije,
incidir sobre los elementos estructurales, es decir, económicos, que fomentan a la industria del alcohol. Y sí, abiertamente lo digo, eso tendrá perjuicios sobre los grupos de interés, sobre las fortunas, enormes fortunas y sus personas dueñas que han lucrado con el alcohol, pero tendrá un gran beneficio para la población y para el colectivo. Tercero, también, cuarto, toda una estructura de reconfiguración de la salud, no solamente en la atención, en la respuesta de las personas ya, del cuidado de las personas ya dañadas por el alcohol, sino sobre todo en la prevención. Y este tipo de respuesta tendrá que estar articulando los elementos de seguridad social, de seguridad pública, de bienestar colectivo en los eventos cotidianos, de una transformación cultural y, en última instancia, también los elementos propiamente médicos que tienen que ver en la salud mental y en la salud física con la propensión al consumo del alcohol. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Dice, bueno, leo a la audiencia que va poniendo, y me da risa, doctor Hugo López-Gatell, porque como la gente lee regular confunde con prohibir. Dice, ¿cómo prohibir? Y es tal el escándalo que genera que confunden regular con prohibir. Y me quedo pensando, leyendo aquí a la gente de la audiencia, que dice, pues es que cualquier celebración, pues el alcohol juega un papel importante. Y me recuerdo esto que nos tocó vivir a muchos y a muchas mexicanas y mexicanos, que nos tocó estar allá en el sureste mexicano con los pueblos zapatistas, cuando había las celebraciones de fin de año o cualquier otra celebración, que eran los grandes bailes y demás, y no había alcohol. Y ellos, la gente que llegaba de las ciudades, pues decía, ¿y ahora cómo va a ser una fiesta sin alcohol? Y es un proceso bien interesante, me parece valiosísimo que lo esté abordando doctor Hugo López-Gatell, porque es sacar un poco, salirse de la caja y pensar que estas son cosas imposibles cuando se tiene que partir precisamente de un planteamiento y de una regulación, y particularmente cuando hay víctimas, ¿no? Y lo vimos con víctimas en lo que toca al COVID. Ni siquiera quiero imaginar, y no sé si, por cierto, si hubo algún dato, alguna información con respecto de los impactos eh, en las personas que tenían un consumo de alcohol importante en materia del COVID, doctor Hugo López-Gatell. Hay algunos estudios, conozco muy pocos o casi ninguno hecho en México, pero sí en otros lugares. Sí se conoce antes del propio COVID que el alcohol afecta la eficiencia del sistema inmune porque afecta múltiples componentes de ello, afecta el funcionamiento también del sistema cardiovascular, afecta el funcionamiento desde luego del hígado, no solo lo puede dañar permanente, irreversiblemente, sino lo afecta en su funcionamiento convencional, afecta el sistema digestivo y en la medida en que causa esas afecciones, aumentó el riesgo de COVID grave en las personas que fueron infectadas por el virus que causa el COVID. Ahora, me gustaría tomar atención a esta, yo diría, legítima inquietud de la audiencia sobre la preocupación de la prohibición, solamente invitándolos a reflexionar sobre una distinción muy importante de a dónde puede ir dirigida la regulación. Por un lado, lo que ya mencionas, Ernesto, regulación versus prohibición. Prohibición es el elemento o el caso más extremo de la regulación, pero es parte de un proceso asociado. Y no siempre que se piensa en regulación se debe pensar en prohibición. Aunque también no siempre que se piensa en regulación se debe evitar considerar la prohibición cuando esto es pertinente. Pero no es eso tanto lo que quisiera invitar a la reflexión, sino es la distinción entre el sujeto de oferta y el sujeto de demanda. Esto quiere decir, la persona que consume alcohol, no se, desde mi punto de vista, no es
quien debe ser el sujeto de prohibición o regulación. La persona que consume alcohol es, no solamente desde el punto de vista de salud o de medicina o en la parte psicodinámica, sino también en lo social, es la víctima, por ponerlo de manera característica, de quien le ofrece el alcohol. ¿Y quién le ofrece el alcohol? Y lo mismo pasa con el resto de las drogas. Cabe destacar que el alcohol también es una droga y es posiblemente la droga legal de mayor consumo en el mundo. Quien ofrece el producto no es una víctima, es quien se beneficia del lucro que implica el poner a disposición comercial y empujar al consumo de la sustancia. Entonces, son dos sujetos muy distintos. Quien lo consume, que desde mi punto de vista es víctima de un proceso y un fenómeno social y económico, y quien lo vende, lo ofrece y tiene ganancias de ello sin tener las consecuencias adversas del propio producto. Por supuesto, a reserva de que quien venda también consume, que eso ya es otro elemento. Pero aquí lo destaco porque cuando se piensa en políticas de regulación, incluidas aquellas de prohibición, no se piensa en que la prohibición sea sobre quien consume. Se piensa sobre regular la producción y la venta. Entonces, en protección de quien muchas veces, sin su voluntad o sin percatarse que tiene mermada o limitada la libertad y la voluntad, consume. Entonces, ojo, no se está pensando prohibido que hagan una fiesta donde haya vino y cerveza y otros productos del alcohol. No, lo que se está pensando es hay que regular en qué espacios, en qué momentos y hacia qué personas y elementos colectivos se puede, es válido, está permitido que se venda, se ofrezca, se impulse el consumo de alcohol. Esa es la idea. Entonces, ojo, porque muchas veces este estigma de políticas prohibicionistas es el artilugio de los que se benefician de estos productos, tanto alcohol como tabaco y como las drogas no legales, para decir, paren, que el Estado no intervenga, sumemos en la libertad a todos los consumidores. Ojo, y es una manera de distraer la atención de los consumidores, incluidos los que son víctimas del fenómeno, prácticamente lo somos todos de manera directa o muchas veces indirecta, para que avalemos y solapemos el lucro a cambio del daño a la salud y el bienestar colectivos. Doctor Hugo López-Gatell y la gente también agradeciendo, como bien señalan, siempre, como dice Norma Lidia García, doctor, usted siempre tan claro, muchas gracias y añadiría y brillante, el doctor Gracias. Hugo López-Gatell. Así que, doctor, pues muchísimas gracias. Creo que vale muchísimo la pena ir abriendo este tipo de análisis, de reflexión y de pertinencia de estar abordando estos temas más a profundidad y ir quitando la idea de que eso es imposible y no se puede. Ya lo vimos en el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que toca también a las farmacéuticas, esa poderosa industria y letal industria en muchos sentidos, en ocasiones se lograron cosas que se pensaban que eran imposibles. Y con eso cerraría, doctor, Muchas una última pregunta que sería, hablando de las regulaciones y el quitarle el control a poderosas industrias como la farmacéutica, tratando de homologar un poquito que también pues es posible, si se podía, si se pudo en industrias tan poderosas, pues ¿por qué no en estas otras industrias poderosas? ¿Qué se hizo, por ejemplo, en lo que toca a la regulación con las farmacias? Si estás de acuerdo, es un tema que da para una entrevista completa. Podríamos dejarlo para la siguiente semana. Ya me ando engolosinando yo, pero sí, en la industria farmacéutica es todo un tema. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana, doctor Hugo López-Gatell. Un Muchísimas fuerte gracias. abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Gracias, Ernesto. gracias.